Le pedimos el favor a Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, que haga su intervención. Buenos días, permítame expresarles un saludo muy cordial a mis compañeras y compañeros de mesa y a todos los presentes. Quisiera rendir un homenaje a los funcionarios y funcionarias de la rama judicial, de la Fiscalía y de la Magistratura, que desarrollan sus actividades en materia de justicia y paz, por su abnegación, la abnegación de la mayoría de ellos y de ellas, y la contribución a buscar en circunstancias muy difíciles la realización de los derechos de las víctimas. A pesar de esos esfuerzos, a pesar de esa abnegación admirable, el llamado proceso de justicia y paz en Colombia no es un proceso de paz, ni fue diseñado por el gobierno como un proceso de justicia. Tampoco es un proceso de justicia transicional, puesto que no ha habido transición. No ha cesado la situación de violación sistemática de derechos humanos, ni ha cesado tampoco el conflicto armado interno. Es, por el contrario, la más gigantesca operación de impunidad realizada en la historia de Colombia. La movilización de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, y también la contribución de los funcionarios del sistema de justicia y paz, han dado lugar a que en algunos aspectos tal impunidad haya sido limitada o corregida parcialmente. Esos avances son positivos, pero la realización de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición requiere todavía muchas más decisiones de la rama judicial y de los órganos de supervisión internacional para superar los retos existentes, de tal manera que se juzguen localmente los crímenes internacionales cometidos en Colombia. En medio de sus protuberantes falencias, sin embargo, el proceso de la mal llamada justicia y paz arroja elementos importantes para hacer justicia y proporcionar reparación a las víctimas, siempre y cuando se adopten mecanismos y políticas consecuentes con los descubrimientos parciales obtenidos hasta el momento para ampliar su cobertura al máximo posible. Quisiera desarrollar estos planteamientos en tres temas. Primero, haré un reconocimiento de algunos aspectos positivos de la negociación con los paramilitares, no obstante las falencias. Segundo, me centraré en las falencias. Y tercero, trataré de hacer 4 observaciones hacia el futuro. Como aspectos positivos pueden señalarse la neutralización de los jefes paramilitares. Sin duda es importante el hecho de que ya no estén en actividad importantes jefes como Carlos Castaño, Vicente Castaño, Salvatore Mancuso, Jorge 40 y muchos otros. Y también es importante que haya desaparecido su coalición, conocida como la SAUC, a través de la cual articulaban sus actividades. Pero no por ello ha desaparecido el paramilitarismo en Colombia. Y hay muchas preguntas en torno a la forma como se produjo esa neutralización. Es importante también, en segundo lugar, el hecho de que hoy haya menos paramilitares que antes, aunque el número de ellos es materia de discusión. Según las cifras oficiales del Ministerio de Defensa, en 2002, el Ministerio de Defensa, en agosto de 2002, reportaba que había 12.000 paramilitares en actividad. Sin embargo, según el gobierno, se desmovilizaron 36.000. Si lo anterior es cierto, es muy grave, porque significa que se reprodujeron como conejos en las narices del gobierno estos paramilitares. Si no es cierto, también es grave, porque significa que por motivos desconocidos el gobierno magnificó las proporciones de la desmovilización de los paramilitares. Lo que hasta el momento se sabe es que varios jefes paramilitares confesaron que habían vinculado a jóvenes a sus filas para tomarse la foto como paramilitares antes de la desmovilización a cambio de obtener un subsidio. En tercer lugar, es también un hecho que las muertes, desapariciones y otras violaciones atribuidas a paramilitares han disminuido significativamente, pero continúan produciéndose asesinatos, amenazas y otras violaciones contra defensoras y defensores de derechos humanos y lideresas y líderes sociales en magnitudes alarmantes por parte de grupos paramilitares que continúan en actividad. En solo año 2013, por ejemplo, se registraron 78 asesinatos y una desaparición forzada
de defensoras y defensores de derechos humanos, además de 39 atentados, 209 amenazas y 22 detenciones arbitrarias, según reporta el programa Somos Defensores. 15 de esos asesinatos fueron atribuidos a paramilitares, 8 a grupos guerrilleros, 50 a desconocidos y 5 a fuerza pública. De manera parcial, el proceso realizado con los paramilitares, en cuarto lugar, permitió conocer algunos aspectos de su organización y funcionamiento, lo cual es valioso para impedir su reproducción, aunque es incompleto para erradicar totalmente el paramilitarismo. En quinto lugar, los procesos penales contra parapolíticos no se iniciaron como consecuencia de las negociaciones del gobierno con los grupos paramilitares. Tuvieron su origen en una denuncia formulada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por la doctora Clara López Obregón, que dio lugar a que se ordenara una investigación especial por parte de ese órgano judicial. Pero hay que reconocer que dicha investigación se nutrió en algunos aspectos de las revelaciones producidas por paramilitares en los procesos regidos por la Ley 975. Y un sexto aspecto que vale la pena destacar es la conciencia sobre los derechos de las víctimas. Al verse afectadas por la negociación con los paramilitares, muchas personas y organizaciones de víctimas tomaron conciencia de sus derechos y se apropiaron de los desarrollos realizados al respecto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Generaron, en consecuencia, importantes formas de organización para la defensa de dichos derechos. La sociedad colombiana en general y el sistema judicial en particular también realizaron avances importantes en ese sentido. Hechos estos reconocimientos, permítanme centrarme en los aspectos más preocupantes de este tema, porque, como lo dije al principio, la negociación del gobierno con los paramilitares no ha sido un proceso de justicia ni ha sido un proceso de paz. Y no ha sido un proceso de paz porque no se desmanteló la estructura mafiosa, sino tan solo parte de su componente militar. Permanecen los componentes económicos, políticos y sociales del paramilitarismo y parte de sus componentes militares. La desmovilización del aparato militar, en concreto, fue parcial. El gobierno, como ya lo dije, afirma que se desmovilizaron aproximadamente 36.000 paramilitares, siendo que eran 12.000 apenas en 2002. Y hay estudios serios, según los cuales actualmente hay 10.000 paramilitares en actividad. Y estos paramilitares que continúan en actividad continúan afectando el derecho a la vida de muchas personas y lo hicieron siempre durante todo el proceso. Desde 2002, diciembre de 2002, cuando el presidente Álvaro Uribe anunció que se iniciaba el proceso con los paramilitares bajo la condición de que no hubiera ni una muerte más, la Comisión Colombiana de Juristas ha registrado más de 4.500 personas desaparecidas o asesinadas por los paramilitares hasta el año 2009. No porque no hayan seguido después del 2009, sino que hasta ese momento estuvimos en capacidad de hacer ese registro. Y estos registros fueron comunicados, fueron puestos en conocimiento del público y también del gobierno, y en particular del Alto Comisionado para la Paz, cuando había 1.000 muertos, cuando había 1.500, cuando había 2.000, cuando había 3.000. Y el Alto Comisionado Gubernamental para la Paz, el doctor Luis Carlos Restrepo, declaró cínicamente que el cese del fuego que había anunciado el presidente Uribe y a cuya condición estaba sometido el proceso con los paramilitares, que el cese del fuego, y cito textualmente, era una metáfora que se debería manejar con mucha flexibilidad. Es decir, que la condición de que no hubiera ningún muerto más no era en serio. Después de la terminación de la desmovilización en 2006, los paramilitares han continuado matando gente. Pero el gobierno niega el carácter paramilitar de estos grupos y considera que son organizaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico, por lo cual los llama bandas criminales y hasta les inventó un acrónimo, BACRIM, con el objeto de diferenciarlos de los grupos paramilitares. No se han efectuado adecuadamente las necesarias depuraciones derivadas de las revelaciones de los paramilitares, ni se han cumplido las compulsaciones de copias que se han
expedido por parte de algunos magistrados. No sabemos, en relación con miembros de la fuerza pública, cuáles son aquellos que colaboraron con los paramilitares. El general Santoyo, por ejemplo, confeso colaborador de los grupos paramilitares, fue descubierto por la justicia estadounidense y fue enviado a Estados Unidos a que ahí se le impartiera justicia. ¿Cuántos oficiales más pueden estar en la situación del general Santoyo? Empresarios, importantes dirigentes políticos hoy en actividad. La doctora Lester también lo mencionaba ahorita, que es importante sacar consecuencia de todas estas investigaciones. No ha sido tampoco un proceso de justicia. Hay que tener en cuenta que los que se llaman combatientes rasos fueron dejados en libertad por el gobierno por una orden de Luis Carlos Restrepo, con el argumento de que no tenían cuentas pendientes con la justicia y amparados en el decreto 128 de 2003, que así lo permitía. Como consecuencia de eso, fueron 28.000 personas las que fueron dejadas en libertad inicialmente. Luego la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional aquella medida en julio de 2007 y luego se terminó expidiendo una ley que fue declarada inconstitucional y posteriormente la ley 1424, con la cual la Alta Consejería para la Reintegración está tratando de hacer esfuerzos importantes de resocialización de estas personas. Pero, entre tanto, varios miles de paramilitares escaparon por completo a la justicia. En la ley 975, recordarán ustedes que el gobierno presentó una lista de 3.600 postulados de los desmovilizados colectivamente. De esos 3.600, acabamos de escuchar al señor vicefiscal decirnos que hay un poco más de 1.200, me pareció entenderle, postulados, lo cual significa que hay 2.400 que están prófugos de la justicia y son reconocidos criminales de lesa humanidad, puesto que estuvieron en la lista del gobierno. Y no ha sido un proceso de verdad, porque a pesar de que se han conocido algunas cosas, la verdad es todavía muy limitada y la investigación es muy reducida, y sobre todo se frustró con la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos. Nuestra organización, la Comisión Colombiana de Juristas, representa varias víctimas de estos procesos. Nosotros teníamos audiencias todas las semanas y desde que se extraditaron los paramilitares la frecuencia de nuestra participación en las audiencias se redujo significativamente. Me quedan 2 minutos, me dicen por aquí, quisiera abreviar, pero destacar una preocupación especial y es la supresión del incidente de reparación. La Fiscalía tenía en sus manos la posibilidad de mantener el incidente de reparación y hacerlo realidad y además por esa vía solucionar el problema al que nos enfrentamos ahora y que entiendo que ha dado lugar a la convocatoria de este foro y es la inminente liberación de los paramilitares en agosto, de los procesados. La propuesta que se le hizo a la Fiscalía y a los parlamentarios antes de expedirse la Ley 1592 fue la de que se separaran los momentos en los cuales se dicten las 2 sentencias correspondientes a estos procesos. Hay una sentencia que prevé la pena plena y una sentencia de reducción de pena. Nuestra propuesta era que se dictara primero la sentencia plena, pasara luego al incidente de reparación y luego de reparado el daño, se dictara la sentencia de reducción de pena. En vez de eso, se optó por suprimir el incidente de reparación, lo cual a nuestro juicio, respetuosamente lo digo, es inconstitucional, puesto que se privó de la posibilidad de reclamar judicialmente, por la vía penal, en los procesos de la Ley 975, la reparación del daño. Se prohibió incluso utilizar la expresión daño, concepto jurídico que es el apropiado, y se habla de afectaciones. Termino con 4 observaciones hacia el futuro. La primera, haciendo votos porque la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de esta supresión del incidente de reparación e instando a los funcionarios de Justicia y Paz
a que apliquen la excepción de inconstitucionalidad cuando llegue esta etapa del proceso, por su evidente inconstitucionalidad. En segundo lugar, en relación con la previsible liberación de paramilitares en agosto, también hago votos porque se haga realidad lo que dijo el fiscal Eduardo Montealegre, el fiscal general, en julio de 2012, quien declaró que era importante que se valorara si se puede sustituir la privación de la libertad por alguna medida alternativa como libertad vigilada, brazaletes, detención domiciliaria, libertad provisional, pero siempre sobre la base de que se den los requisitos básicos. Y tercero, y con esto termino, lo más importante del proceso de justicia y paz quizás no es que se condene a las personas que ya se sabe que fueron paramilitares que cometieron graves delitos. Eso también es importante, por supuesto, y corresponde hacerlo. Lo más importante es que se revele lo que no se ha revelado hasta el momento. ¿Quiénes eran los miembros de la Junta Directiva de la SAUC? ¿Y qué responsabilidad tuvo, como lo ordenó investigar la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín, el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el paramilitarismo? Hay una providencia de septiembre del año pasado que está durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que contiene graves imputaciones al respecto, y hechos como esos son los que el país necesita realmente para que el proceso de justicia y paz, en medio de sus grandes falencias, pero también con las virtudes y con la abnegación que le dedican los funcionarios que están empeñados en este proceso, puede rendir frutos para garantizar derechos de la sociedad colombiana. Muchas gracias.